dejarnos a que nos perdamos. Si el trabajo nos está desviando, Él nos puede quitar. Si hay otras cosas que nos están desviando y nos están alejando de la presencia de Dios, viene Dios y nos quita y nos dice: quiero que aprendas a no alejarte de mí. Por eso digo, hermano, hay cosas que Dios hace en la vida, a veces no logramos comprender, y es ahí cuando vienen muchas cosas, muchas preguntas en el cristiano, y dice: pero ¿por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué Dios permitió eso en la vida? Yo veo en la Biblia que hay una universidad espiritual. ¿Cuál es esa universidad espiritual? Gloria a Dios. Hay una universidad. Y ahora, si nos preguntáramos en este momento, ¿qué es lo que se hace en una universidad? Porque cuando mucha gente dice: yo quiero irme en una universidad para aprender muchas cosas, para aprender cosas importantes, y cada universidad tiene un nombre. Por ejemplo, cada colegio, cada escuela que tenemos en nuestro municipio, ¿verdad?, que tiene un nombre. Si yo le pregunte cómo se llama la escuela que está en el Calvario, usted inmediatamente va a decir. ¿Cómo se llama el colegio que está aquí arribita? Usted inmediatamente va a decir. Y por eso, ¿cómo se llama la universidad del cristiano? La universidad del cristiano se llama adversidades. ¿Cómo se llama, hermanos? Adversidades. Me permitió Dios de tocar una partecita nada más, un punto nada más. He logrado predicar sobre esa palabra, acerca de la universidad de los cristianos y la universidad que se llama adversidades. ¿Y qué son las adversidades? Las adversidades, podamos entender de esta manera, son aquellas cosas que nos hacen llorar. Son aquellos momentos difíciles donde no es tan fácil encontrar una solución. Pasan días, pasan semanas, incluso hasta meses, y hay situaciones hasta pasa años y no se soluciona. ¿Por qué es así? Es que tiene que pasar el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto grado, ¿verdad, mi hermano? ¿Cuántos alabamos al Señor los que estamos aquí? Y así como, y cuando alguien, por ejemplo, si alguien estudia, como sabemos, aquí en este mundo hay tantas instituciones donde la gente lo dice: en esa universidad es muy bueno para estudiar, ahí sí vale la pena. Pero cuando se estudia en una institución de alto rango, que lo podamos llamar de esta manera, se paga un alto precio. El costo no es algo que uno dice: pues yo lo puedo pagar. Solo la gente que tiene mucho dinero puede pagar un estudio que es muy importante para su vida. Pero quiero que entendamos acá en este momento que hay enseñanzas que son tan importantes en nuestra vida. Ahora hablemos nosotros como cristianos, como personas que conocemos a Dios. Para nosotros hay enseñanzas que son tan importantes en nuestra vida, que estas enseñanzas no se enseñan en ningún colegio y en ninguna universidad terrenal. Amén. No, son enseñanzas que no se puede pagar tampoco con dinero. La Biblia nos enseña que cuando los cristianos son sometidas a una universidad, en la universidad que se llama adversidad, no se paga con dinero. ¿Cómo se paga, dice usted? ¿Cuál es el precio? El precio son las lágrimas. ¿Qué
¿Qué es lo que hay cuando hay momentos tan dolorosos en la vida? ¿Qué es lo que hay? Lágrimas. Hay dolor. Y esas enseñanzas que son tan importantes en nuestra vida, hermano, tiene un precio, que son las lágrimas, el dolor. ¿Qué más? Esfuerzo. Y yo creo que esta iglesia debe de ser metida en una universidad. ¿Cuántos lo creen? Es importante que esta iglesia sea metida en esa universidad llamada adversidad. ¿Por qué? ¿Qué vamos a aprender ahí nosotros como cristianos? ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿por qué no puedo pagar? ¿Por qué tiene que ser con lágrimas? ¿Por qué tiene que ser con dolor? ¿Por qué tiene que ser con tanto esfuerzo? El precio de las enseñanzas que hay en esa universidad llamada adversidad es la oración. Porque si yo le pregunto en esta mañana a los que estamos aquí, ¿dónde aprendemos a orar más? ¿Cuando estamos bien o cuando estamos mal? Cuando estamos mal. Cuando estamos mal, cuando empezamos a notar que todas las cosas están saliendo mal, cuando empezamos a notar que la gente nos abandona, cuando empezamos a notar que nuestra economía va mal, cuando empezamos a notar que en nuestra familia hay problema, cuando llegamos a ver que sobre nuestros hijos hay problema y un sinfín de cosas, ahí el cristiano lo primero que hace muchas veces es, nunca ha orado en las noches, pero es ahí cuando dice, me voy a levantar. El primero, no entra el sueño. Y como no entra el sueño, se aburre en la cama. No hay ni siquiera una miseria de paz. Ahí es donde un cristiano se acuerda en orar. Y lastimosamente hoy en día los cristianos se han olvidado en orar. Los cristianos se han olvidado en congregar. O también podríamos decir de esta manera, han perdido el valor de congregarse. Los cristianos han perdido el valor, el orar, el ayunar, el vigilar. Los cristianos han perdido todo eso, ¿verdad, mis hermanos? Los cristianos hoy en día han perdido la importancia de ayunar en la vida espiritual. Y por esa razón hay unas palabras que dije en la primera parte de este mensaje. Como ustedes saben que en una escuela siempre hay, ¿quiénes son los que hay ahí? Hay un director, ¿qué más? Y hay maestros. Y la pregunta para nosotros, ¿quiénes son los maestros en la universidad llamada adversidad? ¿Quiénes son los maestros aquí? A su nombre, dale palma a Cristo Jesús. Parece que no nos gusta, ¿verdad, mi hermano, que nos hable de la adversidad? Pero es muy importante. Los maestros de la adversidad son estos. Por ejemplo, enfermedades, escasez, el desempleo, la soledad. ¿Qué aprende uno en la soledad? En la soledad aprende uno que ahí solo queda alguien, y en ese alguien debemos de confiar. ¿Y quién es? Cristo. Pero cuando tenemos un montón de amigos, y nos dice, bueno, yo quiero caminar contigo, mira esto, y lo invito a eso, con esos amigos uno se olvida del mejor amigo, ¿verdad, hermano? Cuando tiene a alguien con qué conversar todos los días, cuando tiene a alguien con qué caminar todos los días, oh, mi hermano, muchas veces no nos acordamos de ese amigo, pero cuando vemos que todos se alejan, se apartan,
o cuando usted llega a toparse con una enfermedad y los amigos se alejan, cuando usted se encuentra con problemas en la vida, tus amigos, tus amistades se apartan, es ahí donde usted se da cuenta que nosotros debemos de dependernos de Dios. ¿Por qué razón? Porque en los momentos que usted siente que está solo en la vida, ahí está el Señor. Hay muchas veces hay abandono en la vida, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos han sentido un abandono en su vida? Y muchas veces estas cosas, ¿sabe qué, mi hermano? Dios los usa, aunque muchas veces es difícil de comprenderlos. Y el cristiano muchas veces dice: ¿cómo es eso? Dios usa la enfermedad. O sea que cuando hablamos de que Dios usa la enfermedad, Dios permite la enfermedad que llegue a nuestras vidas, aunque no nos guste. Pero Dios usa la enfermedad, aunque no nos guste. Pero Dios usa la escasez, aunque no nos guste. Pero Dios usa el desempleo. O sea que de repente alguien está tan feliz con un trabajo, ahí está pero alegre porque tiene trabajo, y de repente, como Dios ve que la persona se está apartando de todo eso, Dios le puede dar un alto y le puede quitar para que no se pierda. Y Dios usa, mi amado hermano, todo eso. Y cuando el cristiano se quede sin trabajo, ¿en qué se acuerda? En orar. Como número 1, ¿qué aprendemos en la adversidad? En la adversidad aprendemos a valorar lo que tenemos. Amén. ¿Lo escuchó? ¿Qué aprendemos en la adversidad? Aprendemos a valorar lo que tenemos. Filipenses capítulo 4, búscalo. Porque antes de que usted va a decir: pero usted, hermano, ¿dónde está predicando? No hay ningún texto bíblico. Aquí va la primera. Hay una buena cantidad en la iglesia, no hay que predicar la palabra, porque usted está necesitado de Dios, ¿verdad, hermanos? Estamos necesitados de oír. Yo estoy necesitado de oír palabra de Dios. Gloria a Dios. Filipenses en el capítulo 4, gloria a Cristo. Y ahí podamos entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida y todo lo que Dios usa para enseñarnos lecciones muy importantes en la vida cristiana, así como he dicho acá. Como por ejemplo Filipenses 4, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Las últimas palabras del versículo 13, que dice: amén. ¿Por qué no le digamos esto así fuertemente? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Pueden sentarse, pero no se vale dormir, hermanos. Cuando usted aparta unas 2-3 horas de venir a la iglesia los días viernes, qué casualidad que a tempranas horas ya tienes hambre. Y cuando no se trata de venir a la iglesia, no hay nada de hambre, ¿verdad, hermano? Y es más, ni comemos en las mañanas.
Pero casualidad, cuando usted quiere venir a la iglesia, se te viene hambre. De repente ya pasó unos par de franceses, ¿verdad, mi hermano? Pero lo bueno que estás en la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado una frase que dice: nunca estás conforme con nada? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Y cuántos de aquí están conformes y satisfechos con lo que tienen? Aquí podamos ver que muchas veces Dios permite la adversidad en nuestra vida. Y en este pasaje de la palabra de Dios nos enseña que en medio de la adversidad, el cristiano muchas veces hasta ahí aprenda a valorar de lo que tiene. Pero si no llegan las adversidades en nuestra vida, hermano, es posible que nunca vamos a estar satisfechos con nada. Pero cuando Dios nos pone o nos hace pasar por las adversidades de la vida, en la adversidad hasta ahí aprendemos a estar en contentamiento y en agradecimiento. La palabra agradecimiento significa estar satisfecho con lo que tiene y estar agradecido con lo que Dios le ha dado a uno. Por ejemplo, ¿en qué momento cree usted de que la persona se da cuenta que la única y la mejor casa que hay es su propia casa? ¿En qué momento se da cuenta uno? No sé si están entendiendo algo. ¿En qué momento un cristiano se da cuenta que la mejor casa que hay es su casa? Si no puede dar la respuesta, yo le digo: cuando está en un hospital. Cuando un cristiano, cuando una persona está pasando por momentos de adversidad, quizás ahorita, ¿cuántos de aquí están aburridos de su propia cama? ¿Alguien aquí está aburrida de su propia cama? Nadie. Gloria a Dios por eso, si nadie está aburrido de su propia cama. Pero hay quienes que, ¿verdad, mi hermano?, ya no tienen ganas de ver la cama. ¿Por qué? Estoy aburrida, no me gusta, no quiero. Pero cuando está en un hospital se da cuenta que la mejor cama que tiene es la cama que tiene en su casa donde descansar. Un ejemplo que les estoy dando de muchas cosas, lo que podamos entender cuando somos puestos, mi amado hermano, en las adversidades, cuando Dios permite la adversidad. Porque muchas veces cuando estamos bien, cuando no nos pasa nada, mi hermano, ni siquiera le damos gracias a Dios por la casa que tenemos. No estamos satisfechos con la casa que tenemos, ni con la cama que tenemos, hasta que está en un hospital. Hasta ahí se acuerda de su cama, aunque hay una docena de pulgas ahí, pero dice: es la mejor cama que tengo. Sí, pasa, mi amado hermano. Incluso, ¿en qué momento lo van a valorizar usted? ¿En qué momento se da cuenta que su presencia en su casa es muy importante y es muy especial? Hasta cuando se va a enfermar. O puede ser cuando se va a morir. Cuando se va a morir, hasta ahí va a decir: mi esposa era la mujer más hermosa, pero ¿para qué? Ya se murió. ¿En qué momento se dará cuenta usted que el esposo que tienes es el más guapo que hay? Puede ser hasta que cuando se va a enfermar o cuando se va a morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle palma a Cristo Jesús, mi amado hermano. Entonces, por esta razón, mi hermano, cuando muchas veces ya nos vamos desviados de muchas cosas, ya no hay contentamiento, no hay agradecimiento. Y porque no hay contentamiento, no hay agradecimiento, no estamos satisfechos con nada, nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, nos quejamos, murmuramos contra Dios y estamos, mi amado hermano, hasta enojados contra Dios. Andamos en una vida llena de resentimiento. Muchas veces el cristiano: es que mira, me hace falta eso, es que mira, no tengo eso, es que mira, Dios no me ha dado esto. ¿Por qué razón pensamos muchas veces que Dios no nos ha dado nada?
¿Por qué razón? Porque no estamos agradecidos con lo que Dios ha dado. Pero si nos pongamos a pensar, Dios nos ha dado lo necesario. Dios nos ha dado lo que necesitamos en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha dado todo lo necesario. Por eso he dicho, Dios es tan bueno con nosotros. Y como muchas veces ve Dios que nos estamos alejando por la falta de contentamiento, nosotros queremos más y más y más y más. Por eso cuando hora de culto no tenemos tiempo. Peor en las mañanas, ya no hay tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué? Muchas veces por la falta de contentamiento. Y por eso cuando Dios nos dice, parece que no te has dado cuenta de lo que te he dado. No sientes una satisfacción. Y Dios nos dice, te voy a hacer pasar en una adversidad. Te voy a quitar todo lo que tienes, para que te des cuenta que hay bendiciones muy importantes y preciosas que te he dado, nos dice Dios. Y cuando nos quita, ahí nos damos cuenta que si estábamos súper bendecidos de parte del Señor. ¿Cuántos bendecidos y bendecidas están aquí? Somos bendecidos. Pero lo que falta en nosotros es el contentamiento, hermano. Por eso muchas veces no hay gozo para buscar a Dios, porque no hay contentamiento. Y estos son los propósitos de Dios. Porque hay mucha gente que se quejan y dice, ¿cómo es eso un Dios? Permite el dolor en nuestra vida. ¿Cómo puede ser un Dios en vez de que Él pueda llegar a decir no a la enfermedad, no llega a esta casa, no llega a esta vida? Pero en vez de que Dios diga esto, permite que yo me enferma, o permite que el hombre, que la mujer se enferme, llega a toparse con situaciones muy difíciles. Aunque esto es algo incomprensible, pero Dios lo hace, hermanos. Eso es lo que vemos acá. Aquí podamos ver al apóstol Pablo, que él sabe estar en contentamiento cualquiera que sea su situación. Él decía aquí lo que hemos leído, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y por eso nunca se quejó con Dios. ¿Verdad que el apóstol Pablo nunca aparece en una de sus cartas cuando él escribía mandando a los cristianos? Nunca vemos que él se está quejando. Nunca aparece el apóstol Pablo en todas de sus cartas que él se estaba quejando, o él estaba diciendo, ya no puedo continuar, hasta aquí nomás, es que mira, Dios aquí, Dios allá. Nunca aparece en la carta del apóstol Pablo que decía, ¿por qué Dios es así conmigo? Porque nunca lo vemos así. Porque él claramente dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora lo que Dios quiere en nosotros, si los cristianos vivieran en contentamiento. A veces el cristiano ni siquiera está contento con el trabajo que tiene. Hasta el cristiano dice, no, es que mi trabajo solo es de 7 a 4. Dale gracias a Dios que tiene un trabajo de 7 a 4. Tiene toda la oportunidad para buscar a Dios cuando hay culto, cuando hay vigilia. Cuando la gente tiene un trabajo de 7 a 4, dice, no, es muy poco. Yo como quisiera trabajar de domingo a domingo, no hay descanso, es que todo es trabajo, hay necesidad. Hermano, si tuvieras un trabajo de domingo a domingo, ¿qué pasa ahí? Ya no vas a tener tiempo para Dios. Entonces hay que estar contento con lo que tenemos, con lo que Dios ha permitido que llegue en tus manos. Hay que estar agradecido. Hay que vivir agradecido con la ropa que tienes, hermano. Diga al Señor, gracias, Señor, porque me has vestido de esta manera. Hay que darle gracias al Señor. Eso es lo que vemos acá. Y por esta razón, uno de los propósitos de Dios cuando le hace al cristiano pasar por enfermedades, por escasez,
Muchas veces no valoramos la salud. Y cuando estamos en buena salud, ni tiempo hay para Dios. Y cuando ya estamos enfermos, hasta ahí nos damos cuenta que era una bendición estar sano y buscar de Dios, ¿verdad, hermanos? En la enfermedad mucha gente dice eso. Cuando les pasa algo en la vida, ya no pueden salir en casa, o quizá ni en la cama ya no pueden salir, ahí están pegados en la cama, ya no puede hacer nada. Hasta ahí dice, hasta llega a entender y llega a reconocer que cuando había salud, había buena oportunidad para buscar a Dios, pero lamentablemente no lo hicieron. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Eso es lo que pasa. Espero que haya entendido algo, que en la adversidad aprendemos a estar en contentamiento y en agradecimiento. Y cuando alguien está agradecido, nunca se quede callado en glorificar el nombre del Señor. Siempre tiene alabanza, siempre tiene tiempo para Dios. Pero aquellos cristianos que están en contentamiento y en agradecimiento. Pero cuando no hay, escuchamos culto. Eso es un peso para nosotros. Eso es algo que es tan costoso para el cristiano, cuando escucha culto, cuando escucha ayuno, cuando escucha que hay vigilia, cuando escucha que toda la semana hay culto. El cristiano dice, pero eso es duro para mí. ¿Por qué? Porque no estamos en contentamiento. Por esta razón, Dios utiliza las adversidades. ¿Y qué otras cosas más nos enseña Dios? En la adversidad Dios nos enseña que no debemos de ser orgullosos. No debemos de ser orgullosos y vanagloriosos. Primera de Juan, vamos a leer otro pasaje de la palabra de nuestro Dios en este momento. Vamos a ver si estamos correctos con este pasaje. Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. Vamos a leer en el versículo 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Leamos el versículo 17. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de vanagloria, y aquí claramente dice la palabra, la vanagloria no viene de Dios. Es lo que vemos acá en la palabra del Señor. La vanagloria, dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿Y en qué momento esto pueda pasar en la vida del cristiano? Muchas veces eso pasa cuando empezamos a notar que todas las cosas nos están saliendo bien. Cuando notamos que nos está yendo bien en la vida, en el trabajo, en el negocio y en todas las áreas de la vida. Muchas veces nos metemos en una vida, como vemos la palabra acá, la vanagloria. ¿Qué significa? Por todas las cosas que muchas veces, que por misericordia de Dios, que muchas veces el cristiano llega a obtener, inmediatamente la persona o el cristiano, sea hombre, sea mujer, muchas veces ahí empieza a poco a sentirse el superior a sus hermanos. Y cuando alguien se siente superior a otros,
¿Qué viene? El orgullo. Y muchas veces viene el orgullo por las posesiones materiales que llegamos a tener. Le hacemos de menos a otras vidas. Y es cuando el cristiano se mete en la vanagloria de la vida. Es ahí, dice: yo no hablo con cualquiera, yo no con cualquiera me hago amigo, yo no saludo a cualquiera. Ya entró la vanagloria. ¿Y por qué razón? Muchas veces por las posesiones que alcanzamos en esta vida. ¿El dinero le da poder a uno o no? Sí, muchas veces sí, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es la diferencia cuando, por ejemplo, cuál es su comportamiento usted cuando tiene 5 quetzales en la bolsa y cuando tienes unos 500 quetzales en la bolsa? ¿Se siente diferente usted o no se siente diferente? Aunque usted diga que no, hay una diferencia. Cuando solo 5 quetzales tienes en la bolsa, andas medio preocupado o preocupado. Y cuando hay unos 500, usted dice: bueno, con esto es suficiente, pero re feliz anda usted ahí. Pero de 500 a 1000, a 2000, a 3000, ¿qué pasa muchas veces? Viene la vanagloria. ¿Y por qué cree usted que muchos, amado hermano, ya están en una vida pero tan bonita, pero de repente, de un momento a otro, vienen para abajo y se termina todo? Y la gente se queda sorprendida y dice: pero esta persona vivía tan tranquila, no le faltaba nada, tenía todo tenía todo lo que necesita, lo que quiere, lo tenía. Pero ahora una persona, una situación dura. ¿Por qué no se mantienen muchas veces en la bendición? Por la vanagloria, por el orgullo. Entonces eso es lo que muchas veces Dios nos quiere hacer entender. Cuando Él no nos permite la adversidad en nuestra vida, podamos echar a perder todo por la vanagloria. Son muy pocas la gente que permanecen en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que permanecen en humildad. Proverbios capítulo 6. Busquemos esto para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. En el pasaje que hemos leído nos damos cuenta que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora vayamos a Proverbios. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 6. Y vamos a leer por acá en el capítulo 6 y en el versículo 16. 2 versículos vamos a leer. Dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Proverbios 6, 16. Dice así la palabra del Señor. Oiga pues lo que dice, y leamos todos juntos y entendamos lo que dice la palabra. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuáles son estas cosas? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero vamos a centrarnos en una palabra, porque los demás ya son otros puntos más. En primer lugar, el versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es uno de ellas que Dios aborrece? Los ojos altivos. O sea que el orgulloso, el que se mete en una vida, como hemos leído, la vanagloria. Y si la palabra del Señor dice que Dios aborrece eso, nosotros no debemos de permitir la vanagloria en nuestra vida. Si Dios empieza a bendecir a los cristianos,
permanezcamos siempre en humildad. Porque cuando alguien se empieza a llenarse de orgullo, deja a Dios por un lado también. Ya no busca a Dios. ¿Y cuántos de nosotros queremos permanecer en la bendición de Dios? Yo quiero permanecer en la bendición de Dios. Estoy seguro que usted quiere permanecer en la bendición de Dios. ¿Qué necesitamos? Ser humilde. Vayamos a otro pasaje. Segunda de Corintios. Vamos a ver aquí nuevamente la vida de un gran hombre de Dios que acabamos de ver también su vida. A veces hemos hablado tanto de este pasaje y lo que Dios hizo con este hombre, pero el por qué saber, pero hoy sí vamos a comprender. Segunda de Corintios, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer en el versículo vamos a leer desde el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piensa de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. Aquí nos damos cuenta de algo. Porque cuando aquí vamos a entender, como hemos hablado en unas ocasiones, de que cuando Pablo le pidió al Señor a que Dios lo sanara y Dios no lo sanó, y Dios hizo con un propósito el por qué cuando no sanó al apóstol Pablo. Aquí está la explicación, lo que vemos. El apóstol Pablo era un hombre tremendo. Había tenido unas experiencias tan maravillosas con Dios. Y aquí él explica y dice, para que él no se llega a sentirse un orgulloso, o para que el orgullo no entrara en él. ¿Qué fue lo que le pasó? Le llegó una enfermedad, pero la enfermedad que le llegó en su salud era con un propósito: para que él no se sintiera orgulloso, para que él no llegara a sentirse superior a otros por lo que Dios hacía con él. Él tenía revelaciones, él tenía una experiencia tan preciosa con Dios. Por eso cuando él dice acá, vamos a ver en el versículo 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. En otra palabra, él decía: si yo quisiera hablar de mí mismo y voy a hablar de lo que soy y de lo que he visto, lo puedo hacer. Y dice, y eso no tendría ningún mal, porque voy a decir toda la verdad, todo lo que yo sé. Pero antes de que él sea un orgulloso, ¿qué es lo que le pasó? Le permitieron una enfermedad en su salud. ¿Con qué propósito? Para que él se mantuviera siempre en la humildad. ¿Por qué razón? ¿Por qué le permitieron eso? Porque Dios sabe que el orgullo acaba a uno, hermano. No importa de lo que tiene, no importa de lo que ha alcanzado.
Pero cuando llega el orgullo, acaba y termina todo. Y por esta razón, vemos aquí, para que el apóstol Pablo no se termina, no llega a fracasarse, le permitieron esta enfermedad. Y cuando él pidió a Dios: Señor, sáname, viene la respuesta de Dios y le dice: bástate con mi gracia. Eso es lo que más vale. En otras palabras le dijeron: más vale que estás enfermo pero humilde, y no que vas a estar sano pero un orgulloso lo vas a echar a perder todo. Y Dios no quiere que el apóstol Pablo llegara a perder todo lo que Dios le ha dado. Entonces aquí comprendemos: Dios usa la adversidad para mantenernos en humildad. A su nombre es lo que hace Dios, hermano. Por eso, cada vez que usted llega a experimentar algo en la vida, démosle gracias a Dios mejor. Que hay grandes enseñanzas que llegamos a entender y aprender en medio de las adversidades. En medio de una enfermedad usted llega a experimentar que el único sanador es Jesús. Último, en la adversidad Dios nos enseña que usted y yo debemos tenerlo siempre presente, que solo Dios o en Él debemos de dependernos, no en nadie más. En Él nosotros debemos de sentirnos seguros. Es lo que Dios quiere. En 2 de Corintios, en lo mismo, en el capítulo 12, pero esta vez vamos a leer en el versículo 9 para que usted se dé cuenta cuáles son las respuestas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 8. Aquí nos notamos que Pablo empezó a orar, empezó a pedirle a Dios, porque él estaba enfermo, hermano. Porque él decía, él se sentía como que si fuera una aguja que le clavaban en el cuerpo. ¿Era fácil eso o es duro? ¿Qué sentía usted si sintiera que alguien le está clavando una aguja en el cuerpo? Usted no va a estar tan tranquilo ahí. Imagínese, eso es lo que estaba sintiendo el apóstol Pablo, hermano. Y por esta razón él vino delante de la presencia del Señor. El versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Eso merece que usted le dé palma a Cristo Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Qué maravilloso es eso. Cuando Dios le dijo al apóstol, le dijo: bástate mi gracia, ¿qué significa ahí? En otra palabra, Dios le dijo a este gran hombre, le dijo: no te voy a sanar, porque por medio de esta enfermedad vas a aprender de dependerme solo en mí, le dijo. Porque si yo te voy a sanar y la experiencia que tienes, Pablo, puede hacer que vas a llenarte de orgullo y no vas a depender de mí ya, entonces viene Dios y le dice: es mejor que estás enfermo. Y de esta manera vas a tener siempre presente que tienes a un Dios, y a ese Dios hay que adorarlo, a ese Dios hay que serle fiel. Y por eso, Pablo, no te voy a sanar, para que seas humilde siempre, y todos los días de tu vida te vas a depender de mí. Y pasó su vida enfermo, aunque enfermo,
pero veía cosas poderosas de parte de Dios. Así que no se queje con Dios cuando la enfermedad no se quite. Que Dios tiene sus propósitos, el por qué muchas veces nos hace pasar por lágrimas. Como dice estas palabras, atravesando el valle de las lágrimas. El Señor nos dice: prefiero pasarte en todo tiempo atravesando el valle de las lágrimas, pero humilde, con mi presencia, con mi poder en tu vida. El Señor nos dirá: ¿de qué sirve? Te va a ir re bien en la vida, no te voy a poner un alto. ¿De qué sirve? Vas a estar sano pero lejos de mi presencia. Entonces el Señor nos dice por medio de esto: son importantes las adversidades en la vida. Pónganse de pie en el nombre de Jesús, para que los cristianos aprendan a buscar a Dios, porque cada vez más la gente se está alejando de Dios. Han dado más importancia al trabajo, han dado más importancia a todas las cosas materiales. Y si Dios toma la decisión de hacerles pasar por las adversidades, a mí me encanta eso, hermano, cuando, y a veces hay gente, cuando a veces nos topamos con vidas ahí, y dicen, aunque se ve el dolor, se refleja el dolor en sus rostros, pero lo bueno que yo llego a captar ahí, que cuando ellos empiezan a decir que ahora, por lo que me está pasando, ahora estoy orando más, y uno puede decir gloria a Dios por eso, porque si uno estuviera sano, no haría tal cosa. ¿Verdad que sí, hermano? No haría tal cosa. Si el hombre, si la mujer va a tener siempre la bolsa llena, es posible que se va a alejar de Dios. Ahora bien, es importante que muchas veces llega la escasez. ¿Qué dicen ustedes? Sí, es importante, aunque no lo queremos, porque de esta manera Dios nos va a mantener siempre cerca de Él. Y gloria a Dios, aunque la gente dice, pero ya estamos cansados de lo que estamos pasando, ya no aguantamos más. Pero el Señor puede decir, mejor así, porque así me están orando, porque así me están dando una verdadera adoración. O sea, que sienten lo que están cantando y disfrutan lo que están cantando en medio del dolor. Y el Señor podrá decir, como dijo al apóstol Pablo, es mejor así, para que se mantengan ayunando, para que se mantengan pensando siempre de mí, nos dice el Señor. Y por más que nosotros, porque cuando alguien es llamado a una oración, ¿qué es lo que queremos ver ahí? Que Dios lo sana. Eso es normal. Alguien le dice, hermano, quiero una oración, ore por mí. Nuestra oración sería, Señor, ten misericordia y sánalo, Señor. Pero Dios puede decir otra cosa. Cierra tus ojos y dígale al Padre, Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Si mi vida es sometida a la adversidad, lo único que nos queda es decir a Dios, Señor, gracias, porque ahí aprenderé lecciones importantes en mi vida. Y estoy seguro que Dios va a poner muchas vidas en la adversidad para que vuelvan a los caminos de Dios, porque hemos abandonado su casa. Los cristianos han dejado a Dios plantado con las porciones que Dios nos prepara, hablando espiritualmente. Los cristianos han dejado las porciones divinas para sanidad del alma, para fortaleza del alma. El cristiano ha perdido ese gozo de gozar en la presencia de Dios, porque no está satisfecho con nada. No hay contentamiento, no hay agradecimiento. Y por esta razón Dios nos hace pasar por esa escuela de la adversidad, para que aprendamos estas lecciones tan importantes en nuestra vida. Y así el cristiano se dará cuenta en que vive
en que tiene lo que tiene, no por el trabajo, no por los amigos, no por el negocio, sino que tienes lo que tienes gracias a Jesucristo, que Él ha hecho derramar la bendición sobre tu vida. Oh bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de ti, y estas vidas que están presentes, Señor, y estoy seguro para que el pueblo valoriza estos momentos, Señor. Es importante la adversidad en la vida para que puedan, Señor, comprender que es una bendición estar en tu casa. Es una bendición presentarnos delante de ti en esta casa de oración de estos días y en todas las actividades que se realiza en tu casa de oración, mi Padre. Señor, que estas vidas que están aquí, mi Dios amado, podamos entender y comprender tu palabra, y debemos de estar agradecidos contigo, Señor. Y si nosotros queremos permanecer en la bendición, Señor, debemos de tenerte a ti siempre presente en nuestra vida, y no debemos de cambiarte por cosas terrenales, sino que siempre seas tú el primer lugar en nuestra vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, estos minutos de palabra, yo no sé, Señor, cuáles vidas han tenido, Señor, ese privilegio de escuchar, pero sé que tu palabra es poderosa, Dios amado, porque esa palabra no viene del hombre, sino que esa palabra viene de ti. En el nombre de Jesucristo, maravilloso Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, seguiremos adorándote,